Paraguay. Un país sin mar, pero rodeado de ríos que parecen tener memoria. Donde la selva guarda secretos que ni los más antiguos recuerdan haber visto. Donde cada sombra tiene nombre y cada silencio cuenta una historia. Esta noche te llevaremos a 40 misterios ocultos en el corazón de Sudamérica. Bienvenido a 40 Misterios de Paraguay. En las noches sin luna, cuando el agua del lago Ipacaraí se vuelve espejo negro, testigos presenciales aseguran ver luces emerger desde las profundidades. Frías, pulsantes, como latidos de algo vivo atrapado bajo la superficie. Los pescadores más antiguos hablan de cantos al amanecer que nadie puede explicar. Melodías que se elevan desde el fondo del lago y se desvanecen al amanecer. ¿Qué duerme en Ipacaraí que prefiere no ser despertado? Sobre el cerro de Lambaré, los habitantes locales juran que habita un espíritu protector y vengativo. Dicen que su aparición anuncia tragedia, pero también que puede salvarlos de ella. Una figura luminosa se materializa entre la niebla de las noches de tormenta. Los que la han visto desde lejos aseguran que tiene forma humana, pero se mueve como el viento. La maldición de Lambaré no es una maldición, es una advertencia. El puente remanso es solo concreto y óxido. Pero quienes cruzan después de medianoche cuentan otra historia. Una mujer de vestido blanco aparece en el centro del puente. Camina lentamente hacia el centro, pidiendo ayuda con las manos. Cuando intentas acercarte, desaparece. No se va, no huye. Simplemente deja de estar ahí. Los vecinos dicen que sigue buscando a alguien que pueda escucharla. Los ribereños del río Paraguay lo han visto durante generaciones. Una criatura enorme, deforme, con una oscuridad que parece absorber la luz a su alrededor. Sus ojos brillan como brasas en la noche. Los más viejos dicen que es tan antigua como el propio río. Nadie se baña donde lo han visto. Nadie pesca después de anochecer. El monstruo del río Paraguay no ataca, pero su presencia es suficiente para recordar que no somos los únicos dueños de estas aguas. Entre las ruinas de las misiones jesuíticas en Trinidad, algo camina. Los visitantes reportan una energía cambiante, como si las piedras mismas respiraran. Presencias que no se ven pero se sienten. Pasos que resuenan donde no hay nadie. Los guías locales juran que ciertas noches el sonido de campanas olvidadas resuena desde las torres. Las misiones jesuíticas fueron abandonadas hace 3 siglos, pero quizás nunca se fueron del todo. En la cima del cerro Tres Candú, las luces extrañas son solo el comienzo. Los excursionistas reportan sonidos metálicos que resuenan sin origen, brújulas que fallan sin razón, y en los casos más extremos, personas que suben y nunca bajan. Los lugareños evitan el cerro después del atardecer. Dicen que hay algo ahí arriba que no quiere visitas. Algo que ha estado esperando durante mucho tiempo. El ferrocarril de Zapucay dejó de funcionar hace décadas. Pero por las noches, los vecinos juran escuchar el silbido de una locomotora fantasma. El trueno metálico de ruedas sobre rieles inexistentes. Algunos han visto vagones sin pasajeros atravesando la oscuridad. Otros solo sienten el temblor del suelo cuando el tren pasa. El ferrocarril de Zapucay sigue funcionando. Solo que ya no estamos invitados a verlo. En el corazón histórico de Asunción, una figura femenina se aparece en edificios abandonados. Vestida de época, con el porte de otra era, camina por pasillos vacíos. Los guardias nocturnos la han visto. Los guardias de seguridad la han grabado. Pero cuando revisa las grabaciones, la figura no aparece. Solo se muestra a quienes miran directamente. La Dama Blanca de Asunción no busca ser filmada, busca ser recordada. El Gran Chaco es inmenso, oscuro e inexplorado. En su interior viajeros han reportado luces que lo siguen sin acercarse, criaturas en la periferia de la visión que desaparecen al mirar directamente, ecos de voces que nunca tuvieron fuente. Y las desapariciones, tantas desapariciones. El Chaco paraguayo no revela sus secretos, los traga, junto con todos los que se atreven a buscarlos. En las afueras de Luque, un objeto metálico fue documentado por múltiples testigos. Sin ventanas visibles, sin motores audibles, flotando a baja altura durante varios minutos antes de acelerar a velocidades imposibles. Las fotografías muestran una forma geométrica perfecta. Los análisis no encontraron señales de manipulación. El caso OVNI de Luque no tiene explicación. Y quizás nunca la tendrá. En el campo de batalla de Curupaití, donde la sangre guaraní se mezcló con la tierra roja, un soldado aparece entre la niebla. Camina lentamente, con el uniforme de otra época, mirando al vacío. Los investigadores paranormales lo han captado en grabaciones. Una figura difusa que camina hacia ningún lugar.
El espíritu del soldado de Curupaití sigue luchando una guerra que terminó hace más de un siglo. En el río Apa, al norte del país, una criatura acuática ha aterrorizado a generaciones de ribereños. Los testimonios coinciden. Enorme, con protuberancias en el lomo, una cabeza desproporcionada. Algunos la describen como una serpiente marina, otros como algo que no pertenece a ninguna especie conocida. Pescadores han perdido redes enteras a su paso, pero nadie ha logrado verla completamente. El monstruo del río Apa se asegura de que así sea. La laguna Verá cambia de color sin razón aparente. A veces es verde esmeralda, otras veces negra como tinta. Y en las noches más extrañas, testigos han visto luces pulsantes desde el fondo, como si algo enorme se moviese bajo la superficie. Los ancianos dicen que la laguna conecta con ríos subterráneos que vienen de muy lejos. La laguna Verá no es solo agua, es una puerta. La represa de Itaipú es una obra maestra de ingeniería, pero los trabajadores del turno nocturno cuentan historias diferentes. Sombras que caminan por los túneles vacíos, voces que susurran en idiomas que nadie reconoce, figuras que aparecen en las cámaras de seguridad y desaparecen antes de que nadie llegue. Itaipú genera energía para millones de personas, pero algo más genera historias que nadie puede explicar. Detrás del escenario del Teatro Municipal de Asunción, entre las bambalinas y los camerinos abandonados, una mujer de vestido victoriano camina de noche. Los actores más antiguos la han visto mirándose en espejos que ya no existen, ajustándose un collar de perlas que nadie ha tocado en 100 años. El fantasma del Teatro Municipal actúa incluso cuando no hay audiencia. Quizás para ella siempre hay una. En las laderas del Cerro Yaguarón, criaturas han sido vistas entre los árboles, pero no son animales. Los testimonios describen una figura humanoide, completamente oscura, sin rostro visible. Se mueve entre la maleza sin hacer ruido. Los cazadores lo evitan, los excursionistas lo esquivan. Nadie sabe qué es, pero todos saben que no deberían acercarse. El ser del Cerro Yaguarón lleva siglos observando. Nunca ha sido observado de vuelta. En las pinturas rupestres de la Cueva del Indio, algo extraño ocurre. Las figuras parecen moverse con la luz cambiante del día. Lo que parece un ciervo a las 9 de la mañana, parece un espíritu a mediodía. Investigadores han documentado más de 40 interpretaciones diferentes para las mismas figuras. Los arqueólogos lo atribuyen a la perspectiva. Los guías locales atribuyen todo a algo más. La Cueva del Indio muestra diferentes verdades según cómo la mides. Los pescadores de Río Tebicuari conocen las reglas. Pescar de día es seguro. Pescar de noche es aceptable. Pero si las luces aparecen, hay que irse. Luces doradas que flotan sobre el agua, que siguen a los pescadores sin acercarse nunca, que brillan con más intensidad cuando el silencio es total. Nadie sabe qué son. Nadie quiere saberlo. El enigma del río Tebicuari es mejor dejarlo flotando en la oscuridad. El Hospital de Clínicas es un lugar de vida y muerte, y quizás de algo más. Los nocturnos reportan sombras que caminan por los pasillos vacíos, pasos que se acercan pero nunca llegan, voces sin origen que llaman a puertas que no existen. Algunos doctores han aprendido a ignorarlo. Las enfermeras cambian turnos para evitarlo. El fantasma del Hospital de Clínicas no molesta. Solo recuerda que hay cosas que la medicina no puede curar. En las montañas de Caaguazú, varios testigos presenciaron algo que desafía toda explicación racional. Seres altos, luminosos, flotando sobre la copa de los árboles. Tenían forma humanoide, pero sus proporciones eran imposibles. Sus rostros no tenían rostros. Después de unos minutos, simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran estado ahí. El caso de los humanoides de Caaguazú sigue sin resolverse. Quizás no tiene resolución. El Cerro Acati debería ser solo otra colina, pero los excursionistas que lo visitan reportan lo mismo. Las brújulas fallan sin explicación, los animales se niegan a acercarse, y en la noche, sonidos que no pertenecen a ningún ecosistema conocido. Algunos dicen que el cerro es un punto de convergencia energética, otros simplemente se van antes de descubrir qué significa eso. El misterio del Cerro Acati no está en su cima, está en lo que impide que llegues. El bosque atlántico del Paraguay es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. También es uno de los más inexplicables. Los guardabosques reportan cantos sin origen que llenan el aire nocturno. Figuras que aparecen en la niebla y se disuelven al segundo blic. Y una sensación constante de estar siendo observado. El bosque no solo está lleno de vida, está lleno de algo más. En el cuartel de la Victoria, un oficial que murió hace décadas sigue presente.
Los soldados juran haberlo visto deambular por los pasillos después de medianoche. Lleva el uniforme de la Guerra del Chaco. Camina con la rigidez de quien no sabe que ya no tiene que vigilar. El fantasma del cuartel de la Victoria no busca descansar, busca proteger, incluso ahora. El río Paraná guarda secretos en sus profundidades, y al menos uno de ellos es enorme. Pescadores de diferentes generaciones cuentan la misma historia. Una criatura gigante que se mueve bajo la superficie, tan grande que oscurece la luz del sol. Algunos la describen como una anguila del tamaño de un autobús, otros como algo sin comparación en ningún bestiario. El monstruo del río Paraná se ha convertido en leyenda. Pero las leyendas no hacen temblar las redes de pesca. La isla Yacyretá debería ser un paraíso fluvial, pero las luces la convierten en algo más. Testigos presenciales aseguran que cada noche, orbes de luz inexplicable rodean la isla. Se mueven en patrones organizados, brillan con colores que ningún fenómeno natural puede producir. Y cuando intentas acercarte en lancha, desaparecen. El misterio de la isla Yacyretá no es su luz, es su significado. El Cerro Ju es considerado sagrado por las comunidades indígenas de la zona, y por buenas razones. Visitantes reportan experiencias que desafían la lógica, visiones claras de eventos que aún no han ocurrido, sensaciones de déjà vu eternas, y la creencia generalizada de que el cerro contiene portales hacia otros estados de existencia. El enigma del Cerro Ju no se puede visitar, solo se puede ser invitado. El Colegio Nacional es una institución histórica. También es uno de los lugares más activos paranormalmente del país. Alumnos y profesores reportan sombras que cruzan las aulas vacías, pasos que resuenan en pasillos donde no hay nadie. Y en las noches de examen, susurros de respuestas que algunos juran haber escuchado. El fantasma del Colegio Nacional no es malévolo. Solo le gusta enseñar, incluso después de tanto tiempo. En las aguas estancadas del Pantanal paraguayo, algo vive. Los guías de turismo más experimentados lo saben, algo que no es completamente humano, ni completamente animal. Una criatura que camina en dos patas, pero tiene características que no corresponden a ninguna especie conocida. Los avistamientos son raros, quizás porque quienes lo ven no quieren hablar de ello. El ser del Pantanal paraguayo es mejor no encontrarlo. La Laguna Blanca recibe su nombre por el color de sus aguas, pero hay algo más que brilla en ella. Testigos han visto figuras bajo la superficie, formas humanas que se mueven lentamente, como si flotaran sin esfuerzo. Algunos aseguran que son reflejos, pero los reflejos no te miran de vuelta. El misterio de la Laguna Blanca no está en su agua, está en lo que vive dentro de ella. En el Cerro Corá, donde la batalla final de la Guerra del Paraguay marcó el destino de una nación, algo permanece. Voces y pasos entre los árboles que no pertenecen a visitantes. Una sensación de presencia que muchos describen como agridulce. Quizás los espíritus de aquel lugar final no han encontrado paz. O quizás simplemente no quieren que los olvidemos. El enigma del Cerro Corá no es un misterio, es una herida que sigue abierta. El Museo Godoy guarda historia de Paraguay, y quizás algo más. Visitantes y conservadores reportan objetos que se mueven solos, figuras que aparecen en fotografías tomadas sin flash, y en las noches más quietas, el sonido de pasos en salas que están supuestamente vacías. Los empleados han aprendido a no sobresaltarse. El fantasma del Museo Godoy no molesta, solo admira lo que queda de su época. En los cielos de Encarnación, un objeto luminoso desafió toda lógica. Testigos presenciales lo vieron moverse a velocidades imposibles, detenerse en seco, desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Las grabaciones de seguridad muestran un punto de luz que desafía las leyes de la física. El caso del OVNI de Encarnación es uno de los mejor documentados del país, y uno de los menos explicados. El río Jejuy tiene una reputación entre los navegantes. Las luces que aparecen sobre el agua no son raras. Lo extraño es que siguen a los navegantes, sin importar hacia dónde vayan, sin importar qué tan rápido viajen. Algunos dicen que son espíritus de ancestrales habitantes, otros creen que son algo más. Lo único seguro es que nadie ha logrado escapar de ellas. El misterio del río Jejuy es su persistencia. Los habitantes de la zona del Cerro Peró saben que algo especial ocurre al amanecer. Figuras gigantes aparecen en la niebla matutina, tan grandes que parecen montañas dentro de las montañas, tan difusas que podrían ser ilusiones, pero siempre están ahí. Siempre aparecen cuando el sol comienza a salir. El enigma del Cerro Peró no es verlas, es entender qué son. El Hotel del Lago parece un lugar normal, hasta que te quedas a dormir.
Los huéspedes reportan ver a una mujer caminar por los pasillos, vestida de blanco, con el pelo largo cubriendo su rostro. Algunos la han visto entrar en habitaciones vacías, otros la han escuchado llorar en la madrugada. El fantasma del Hotel del Lago no tiene nombre, pero todos lo han visto. La selva misionera es lo que queda del bosque atlántico original, y en su interior, algo oscuro se mueve. Un humanoide cubierto de pelo, de más de 2 metros de altura, sin rostro definido, sin nombre posible. Los avistamientos son escasos, pero los testimonios coinciden con precisión alarmante. Algunos creen que es un primate desconocido, otros simplemente le ponen un nombre que nadie quiere pronunciar. El ser de la selva misionera es el guardián que nadie pidió. El puente internacional que conecta Paraguay con sus vecinos debería estar lleno de tráfico, pero hay noches en que las luces aparecen sin vehículos. Faros que se acercan desde la nada, siluetas de autos que cruzan sin hacer ruido, y cuando te bajas a verificar, no hay nadie. El misterio del puente internacional no es un puente, es una línea que a veces se cruza sola. El río Pilcomayo es un río de frontera y guarda criaturas que no deberían existir. Los reportes más extravagantes vienen de las tribus indígenas de la zona. Criaturas que emergen del agua en noches de tormenta, formas que combinan características de peces y algo más. El enigma del río Pilcomayo no puede ser capturado en fotografía. Quizás porque no quiere serlo. El cementerio de la Recoleta es el más antiguo de Asunción, y según los cuidadores nocturnos, también el más activo. Sombras que se mueven entre las tumbas, pasos que siguen a quienes caminan solos, y una sensación constante de que alguien camina detrás de ti. Los trabajadores del cementerio tienen reglas no escritas: nunca caminar solo de noche, nunca mirar hacia atrás, y nunca, nunca silbar después de medianoche. En los cielos de Villarrica, la ciudad guaraní, Algo metálico flotó sin hacer ruido. Un objeto en posición vertical, sin ventanas, sin propulsión visible. Permaneció estático durante varios minutos antes de elevarse a una velocidad que dejó sin palabras a todos los testigos. El caso del ovni de Villarrica fue reportado a las autoridades. Nunca recibió respuesta. Quizás porque no hay respuesta que tenga sentido. Paraguay no es solo un país, Es un territorio donde lo ancestral sigue vivo, donde los ríos tienen memoria, los cerros tienen secretos y las sombras tienen nombre. Estos 40 misterios son solo el comienzo, porque Paraguay siempre ha sido un lugar donde lo imposible convive con lo cotidiano, donde lo inexplicable no asusta, sino que invita, donde cada esquina guarda una historia esperando ser contada, y cada noche los misterios vuelven a despertar.